el resumen que hice del informe que presentó esta doctora Alena Duhan en el día de antier. Ella empezó de la siguiente forma. En el 2006, Estados Unidos embargó a Venezuela porque no cooperaba suficiente en los esfuerzos antiterroristas. En el 2014, las sanciones a funcionarios venezolanos acusados de reprimir violentamente las protestas y de perseguir a los opositores, que eso lo habíamos hablado cuando Guaidó y Leopoldo López y sus amigos en los Estados Unidos, los Marcos Rubios, le dijeron al presidente de los Estados Unidos, a Obama, de que el gobierno venezolano había sido el culpable de la represión en la calle de tantos jóvenes. Dice ella a continuación, el año 2017 Estados Unidos calificó las elecciones legislativas, estas fueron las de la Asamblea Nacional Constituyente, de ilegítimas y emitió sanciones contra PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a mercados financieros en los Estados Unidos. En el 2018, Estados Unidos endureció las sanciones cuando dijo que las elecciones de Maduro habían sido fraudulentas. Tras la elección de Guaidó, cuando él se autoproclamó en el año 2019, Estados Unidos emitió más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios claves del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto del año 2019. Tras elección Guaidó en el año 2019, Estados Unidos emitió más sanciones contra PDVSA. Estados Unidos dio control a Guaidó de los activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias en Estados Unidos, incluido el dinero que va de PDVSA desde Circo, otras sanciones contra los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. Desde el año 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustibles de Irán, mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos. Los funcionarios de Estados Unidos han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros estados con Venezuela. Acuérdense que este informe lo emitió la doctora Alena Duhan desde Venezuela. Ella estuvo 12 días preparando este informe. Dice ella que 1.200 millones de dólares del gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en el año 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro, propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra, también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos. En el año 2017 y 18, Canadá congeló activos y prohibió transacciones de bienes de funcionarios venezolanos. 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viajar a 13 altos funcionarios venezolanos. 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Todo esto lo dijo la doctora Alena Duhan. 2018, Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas. 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y entregarles acceso a sus sistemas financieros. 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos a funcionarios venezolanos. 13 de febrero del 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales. El declive de la economía venezolana empezó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Apunten esto, 2014, que eso es cierto, que cayó el precio del petróleo a nivel mundial. Los ingresos de Venezuela se han reducido en un 99% y Venezuela vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Eso no lo dicen los opositores. Y repito, los ingresos de Venezuela se han reducido en un 99% y Venezuela vive actualmente con el 1% de los ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos de Estado y la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Esto ha provocado disminución de salarios sector público de $500 en el año 2015 a $1 o menos en el año 2020 y 2021. Actualmente Venezuela, dice la doctora, la relatora, por culpa de las sanciones, desde el 2015 tiene falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a $6.000 millones.
Se informa que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. Los ciudadanos venezolanos denuncian el rechazo de los bancos extranjeros a abrir o mantener cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y en Europa. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre del 2020. Las líneas eléctricas en Venezuela pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde el 2015 oscila entre 1 y 5 millones y que la población se reducirá a 27 millones en el año 2021. Los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el de enfermeras, enfermeros, médicos, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etcétera. Esto ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad. Los cortes de agua son debidos a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua. Los impedimentos para la importación de alimentos constituyen en el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años. La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas, la reducción de la cantidad de comidas diarias en las escuelas de 2 a solamente 1. Por falta de recursos financieros se suspendió, oigan bien, el programa Canaima, que era este programa para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6.5 millones a través del sistema escolar sin costo alguno. Han fracasado los intentos para liberar fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de vacunas COVAX en el 2020 y 2021. El estado de emergencia extraordinario decretado por Obama el 8 de marzo del 2015 no se corresponde con los requisitos del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos para la compra de medicamentos, vacunas y kits viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID. El relator especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empleadas de Venezuela y las supuestas amenazas a dichos terceros estados no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las acciones. Ya vamos a acabar. El relator especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes socios y organizaciones humanitarias de terceros países. Las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos. La ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjera para tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios. La falta de gasolina genera un aumento en el precio del transporte y viola la libertad de circulación e impide acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos y agrava los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena y provoca retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal civil. La reportada falta de gasoil, que lo llaman ustedes diésel, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano. Debido a la falta de maquinaria nueva, repuestos, el pueblo de Venezuela tiene acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes. La imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas afectan el acceso a la información y a la libertad de expresión. Las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad,
y el derecho a la reputación. Las sanciones afectan a las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves, y son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y el derecho al desarrollo. La relatora especial recuerda la obligación que tienen los países de observar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad, soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los estados y la solución pacífica de las controversias internacionales. La relatora subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritoriales e insta a USA, a Estados Unidos, a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales, contar el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. El relator especial insta a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela y PDVSA, adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela. Este fue un resumen del informe previo que presentó la relatora de la ONU en Venezuela hace 2 días,